Mis padres dejaron que mi hermano favorito me echara de la casa que yo pagaba, así que dejé de pagar la hipoteca. El día que mis padres me dijeron que me fuera de la casa que yo estaba pagando, mi hermano sonrió. Literalmente sonrió. Como si finalmente hubiera ganado una competencia que llevaba peleando toda su vida. Y honestamente, esa sonrisa me cambió para siempre. Porque en ese momento entendí algo que pasé 34 años negándome a aceptar. Nunca fui realmente su hija. Yo era su plan de respaldo. Su billetera. Su sistema de soporte emocional. Pero mi hermano, él era el hijo que realmente amaban. En ese momento yo tenía 34 años. Soltera. Trabajaba como contadora senior. Vivía con mis padres y mi hermano menor de año en la misma casa que había pasado casi 7 años ayudando a salvar financieramente. Técnicamente, la hipoteca estaba a mi nombre. Ese detalle importa. Porque pese a todo lo que pasó después, ninguno de ellos habría tenido techo sin mí. Pero creciendo, Daniel siempre fue el especial. El hijo favorito. Mis padres lo adoraban de una forma que ni siquiera intentaban ocultar. Cuando reprobaba materias. Es que él es creativo. Cuando yo sacaba notas perfectas. Eso es lo mínimo que esperamos de ti. Cuando destruyó su auto a los 19. Está pasando por mucha presión. Cuando yo trabajaba horas extra para ayudar con las cuentas. Bueno, la familia ayuda a la familia. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi vida. La familia ayuda a la familia. Pero curiosamente familia siempre significaba que yo debía sacrificar cosas por todos los demás. Nunca al revés. Daniel tenía 31 años cuando todo colapsó. Desempleado. Todavía viviendo en casa. Saltando constantemente entre ideas de negocios que nunca duraban más de 3 meses. Criptomonedas. Podcast. Coaching online. Dropshipping. Cada pocos meses se obsesionaba con una nueva forma de hacerse rico rápidamente. Y cada fracaso siempre terminaba siendo culpa de otra persona. Mientras tanto yo trabajaba constantemente. No porque amara mi empleo. Porque alguien tenía que mantener funcionando la realidad. Hace unos 8 años, mi padre perdió su trabajo después de unos despidos masivos. Mis padres estuvieron cerca de perder la casa poco después. En ese momento yo vivía en un pequeño apartamento intentando construir mi propia vida. Pero una noche mi madre me llamó llorando diciendo que estaban a punto de entrar en ejecución hipotecaria. Y estúpidamente, intervine. Vacía casi todos mis ahorros. Asumí la hipoteca. Refinancié la casa a mi nombre porque el crédito de mis padres estaba destruido. Recuerdo que mi padre literalmente lloró cuando firmamos los documentos. Me abrazó y dijo: "Salvaste a esta familia". Honestamente, esa frase me mantuvo atrapada ahí durante años. Porque una vez que las personas te ven como la responsable, dejan de considerar tus sacrificios algo extraordinario. Empiezan a verlos como obligaciones. Al principio genuinamente creí que el acuerdo sería temporal. Un par de años quizá. Luego mis padres se recuperarían económicamente y yo seguiría adelante con mi vida. En cambio, nada cambió. Excepto que mis responsabilidades siguieron creciendo. Yo pagaba la hipoteca, servicios básicos, impuestos, reparaciones, gran parte de la comida. Mientras tanto Daniel no contribuía absolutamente en nada. Y aún así actuaba como si la casa le perteneciera. Esa parte siempre me sorprendió psicológicamente. La gente desarrolla una sensación increíble de derecho sobre cosas que jamás ganaron. Especialmente cuando otros los rescatan constantemente de las consecuencias. La tensión entre Daniel y yo empeoró con el tiempo. Constantemente se burlaba de mi trabajo. De mis rutinas. De mi vida aburrida. Mientras tanto él se despertaba al mediodía hablando de cómo algún día sería financieramente libre. La ironía casi me mataba. Entonces llegó el desastre final. Daniel empezó a salir con una mujer llamada Vanessa. Y honestamente, era básicamente una versión femenina de él. Manipuladora. Perezosa. Obsesionada con las apariencias. En menos de 4 meses prácticamente se mudó a la casa. De repente la comida desaparecía el doble de rápido. Las cuentas aumentaban.
La casa se convirtió en caos constante. Pero cada vez que me quejaba, mi madre los defendía inmediatamente. Son jóvenes. Están descubriendo la vida. Eres demasiado controladora. ¿Controladora? Aparentemente pagar absolutamente todo te vuelve controladora cuando esperas respeto básico. Entonces una noche llegué del trabajo y encontré extraños bebiendo en mi sala. Música fuerte. Alcohol por todas partes. Personas que jamás había visto sentadas en muebles que yo pagué. Daniel había decidido hacer una fiesta sin preguntarme. Y honestamente, perdí la paciencia inmediatamente. Les dije a todos que se fueran. Daniel explotó instantáneamente. Comenzó a gritar que yo actuaba como si la casa fuera mía. Recuerdo mirarlo completamente incrédula. Porque legalmente, literalmente sí lo era. Pero antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Y lo que dijo cambió mi relación con él para siempre. Si odias tanto vivir aquí, quizá deberías irte. Genuinamente pensé que había escuchado mal. Le pregunté, ¿irme de la casa que yo estoy pagando? Y entonces mi madre dijo la frase que finalmente destruyó algo dentro de mí. El dinero no te da derecho a controlar esta familia. Ese momento fue surrealista. Porque de repente entendí que ninguno de ellos veía mis sacrificios como amor. Los veían como recursos a los que tenían derecho. Mientras tanto Daniel sonreía al lado de Vanessa como si hubiera ganado una batalla. Y honestamente, algo dentro de mí se desconectó emocionalmente en ese instante. Durante años seguí creyendo que si sacrificaba suficiente, trabajaba suficiente y amaba suficiente, eventualmente me valorarían igual. Pero las dinámicas del hijo favorito no funcionan así. El hijo responsable existe para estabilizar a la familia, no para ser amado de la misma manera. Esa noche hice una maleta en silencio. Nadie intentó detenerme. Esa parte me dolió más que cualquier otra cosa. Mi madre lloró un poco, pero incluso eso se sintió performativo. Como si esperara que regresara después de hacer drama. Daniel literalmente dijo, va a volver en una semana. Recuerdo mirar la casa una última vez y entender algo devastador. Había pasado años financiando un hogar que emocionalmente jamás me perteneció. Así que me fui. Y por primera vez en años, sentí paz. Renté un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada elegante. Pero era silencioso. Sin gritos. Sin exigencias. Sin agotamiento emocional. Entonces exactamente 18 días después, dejé de pagar la hipoteca. No los advertí. No discutí. Simplemente dejé de pagar. Y honestamente, fue ahí cuando la realidad finalmente los golpeó. Porque a diferencia de la manipulación emocional, los bancos no se preocupan por dinámicas familiares. Al principio mis padres asumieron que era un error. Luego comenzaron las llamadas. Mi madre llorando. Mi padre furioso. Daniel fingiendo ser razonable por primera vez en su vida. Todos repetían lo mismo. No puedes hacerle esto a tu familia. Esa frase casi me hizo reír. Porque aparentemente echarme de mi casa era aceptable. Pero dejar de financiarles la vida era crueldad. La hipocresía era increíble. Les expliqué calmadamente que, dado que ya no vivía ahí y claramente no tenía derecho a controlar la familia, asumía que podían arreglársela solos. Daniel perdió completamente la cabeza. Me acusó de destruir la vida de todos por una discusión estúpida. ¿Una discusión estúpida? No años de explotación. No abandono emocional. No aprovechamiento. Solo una discusión. Eso es lo fascinante de las familias tóxicas. Siempre describen el límite final que pones como el problema. Nunca los años de comportamiento que provocaron ese límite. Durante los meses siguientes, todo colapsó financieramente para ellos. Daniel seguía negándose a trabajar de forma estable. Vanessa desapareció casi inmediatamente cuando comenzaron los problemas económicos. Aparentemente el amor verdadero dura exactamente hasta que llegan las cartas del banco. Mi padre intentó volver a trabajar parcialmente, pero su salud ya había empeorado demasiado. Eventualmente comenzaron a llegar las advertencias de embargo. Y de repente las mismas personas que despreciaban mis sacrificios se desesperaron por mi ayuda nuevamente. Ahí fue cuando la culpa empezó a golpearme más fuerte.
Porque pese a todo, seguían siendo mi familia. Parte de mí todavía quería salvarlos. Ese es el condicionamiento tóxico que cargan los hijos responsables. Te entrenan para sentir culpa por dejar de aceptar abuso. Afortunadamente mi terapeuta me ayudó a entender algo importante. Ayudar a las personas a sobrevivir las consecuencias no es lo mismo que ayudarlas a crecer. Esa frase cambió completamente mi perspectiva. Porque durante años yo no ayudaba a mi familia. Los protegía de la responsabilidad. Entonces llegó el momento que destruyó cualquier culpa restante. Aproximadamente 6 meses después de irme, mi madre me invitó a cenar para hablar. Contra mi mejor juicio, fui. Y honestamente, toda la noche se sintió manipuladora desde el principio. Lloró constantemente. Habló de unidad familiar. Dijo que la presión estaba empeorando la salud de mi padre. Y eventualmente finalmente admitieron la verdadera razón de la cena. Querían que retomara los pagos de la hipoteca. No que regresara a vivir ahí. No reconciliarnos emocionalmente. Solo que volviera a pagar. En un momento mi padre literalmente dijo: tú eres estable económicamente. Puedes permitirte esto más fácilmente que nosotros. Esa frase me dolió físicamente en el pecho. Porque incluso después de todo, seguían viéndome principalmente como soporte financiero. No como hija. No como familia. Como un recurso. Entonces Daniel finalmente explotó y gritó: eres egoísta por abandonar a tu familia cuando te necesita. Y honestamente, ese fue el momento exacto en que mi culpa murió completamente. Porque el hombre que no aportó absolutamente nada durante años genuinamente creía que yo le debía estabilidad para siempre. Me levanté calmadamente. Los miré directamente a los tres. Y dije: solo era valiosa aquí mientras me destruía por todos ustedes. Nadie respondió. Porque en el fondo, sabían que era verdad. 3 meses después la casa finalmente fue embargada. La misma casa que pasé casi una década intentando salvar. Y honestamente, verlo suceder se sintió extrañamente amargo. No satisfactorio. Solo triste. Porque pese a todo, esa casa también guardaba la mayoría de mis recuerdos de infancia. Mis padres terminaron mudándose a una pequeña casa rentada. Daniel aparentemente pasó meses durmiendo en sofás de amigos después de que Vanessa lo dejara. Y de repente el hijo favorito ya no tenía a nadie dispuesto a financiarle la vida. Actualización. Ha pasado poco más de 1 año desde el embargo. Y honestamente, irme de esa casa probablemente fue la decisión más saludable de toda mi vida. Financieramente mi vida mejoró rápidamente una vez que dejé de cargar a 4 adultos sobre mis hombros. Pero emocionalmente, esa recuperación tomó mucho más tiempo. Porque cortar relaciones familiares tóxicas al principio se siente menos como libertad. Y más como duelo. Especialmente cuando pasaste toda tu vida creyendo que el amor debía ganarse mediante sacrificio. La parte más loca: mis padres todavía me contactan ocasionalmente. No muy seguido. Principalmente cumpleaños. Fiestas. Mensajes llenos de culpa. Pero las conversaciones cambiaron completamente después del embargo. Por primera vez en su vida, tuvieron que enfrentar consecuencias sin que yo los rescatara inmediatamente. Y extrañamente, eso obligó a todos a enfrentar la realidad. Incluyendo a Daniel. Aparentemente finalmente consiguió un trabajo estable en construcción hace unos 8 meses. No porque mágicamente madurara, sino porque sobrevivir finalmente se convirtió en su responsabilidad y no en la mía. Es curioso lo rápido que la gente se vuelve adulta cuando nadie sigue salvándola. Y yo, hace poco compré mi propio departamento. Pequeño. Pacífico. Completamente mío. Y la primera noche que dormí ahí entendí algo doloroso pero liberador. Pasé años intentando comprar amor de personas que solo valoraban mi utilidad. Pero una verdadera familia no requiere que una persona se destruya lentamente para que todos los demás vivan cómodos. Y honestamente, a veces lo más saludable que puedes hacer por personas tóxicas es finalmente dejar que enfrenten la vida que ellos mismos construyeron sin usar tu amor como protección contra las consecuencias.